Buenas noches, hermanos, amigos. Somos la familia Morillo Pinto. Le damos nuevamente la bienvenida. Un placer contar con cada uno de ustedes. Aquí estamos, firmes como un talón de oso. Así dice un amigo argentino. Estamos aquí activos, con ganas de edificarnos con esta conferencia, con estas palabras que van a dar nuestros hermanos. La bienvenida se le da a la Iglesia Peñera a través del Ministerio de la Familia. Esposa. Buenas noches, Dios les bendiga, les guarde. Queremos dar la bienvenida a aquellos que están conectándose por primera vez y a los que, como de costumbre, ya este es nuestro 11º encuentro y le damos gracias al Señor por permitirnos estar y tomarse el tiempo para estar en sus hogares. Bueno, sin más preámbulos, queremos dar el pase a nuestra familia anfitriona, nuestros hermanos Serpa Silva, quienes tienen la responsabilidad y el honor pues de desarrollar la conferencia del día de hoy. Le damos gracias al Señor por sus vidas y bueno, con ustedes los hermanos Serpa Silva. Dios les bendiga. Buenas noches, mis hermanos, bendiciones, amigos, gracias por acompañarnos, gozosos de estar una vez más ya en el 11º encuentro. Hoy vamos a hablar de un tema interesante y lo bueno de esto es que todo tiene arreglo. Buenas noches, bienvenidos todos. Como decía mi esposa, pues hoy tenemos un tema bastante interesante. Todo tiene arreglo. Una expresión que nos impacta porque la cotidianidad o nuestra familia está en una constante actividad en donde se suscitan conflictos, diferencias, momentos agradables, momentos hermosos, pero algunos de estos momentos, que no son los agradables, pues, provocan en nosotros cierta distancia, tristeza, separación en algunos casos. Y que cabe esta frase, todo tiene arreglo. Y ese es un tema que tocaremos hoy, la comunicación de nosotros con respecto a nuestros hijos. Para nosotros, indudablemente, son seres súper especiales y que debemos dedicarnos y buscar las maneras, el apoyo de nuestro Dios para conseguir formar en nuestros hijos un corazón conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y antes de entrar al tema, quisiéramos preguntarles, ¿qué le diría a su familia si supiera que estos van a morir mañana? A ver, ¿alguien voluntario? Buenas noches. Buenas noches. Primeramente, gracias por estar en nuestros hogares de nuevo hoy, ¿verdad? Yo pienso, seguramente lo que les diría es cuánto los quiero. Y seguramente también pediría perdón porque lo más probable es porque siempre sentimos al final, aunque le hayamos dado quizás mucho a esa persona, siempre sentimos como que faltó algo, como que todavía no estuvimos lo suficiente con esa persona. Le diríamos lo mucho que nos gustaría tener la oportunidad de poder mejorar aún esa relación, cosas como esas. Excelente, o sea, le dirías lo mucho que le amas y si es de pedir perdón, pedirías perdón. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir qué le diría, aparte de pedir perdón y decir cuánto lo aman? ¿Qué otra cosa creen ustedes que pudieran decirle? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Yo creo que lo principal es que si la familia no es conocedora de Cristo, es poder llevarlos, ¿no es cierto?, a tener un encuentro con el Señor, que es lo más importante en esta vida. Lo más importante que el ser humano, ¿no es cierto?, puede hacer en esta vida es poder reconciliarse con Dios. Que puedan partir, ¿no es cierto?, reconciliados con Dios. Muy bien, José. Excelente, gracias por esa participación, hermano José. Y es muy importante, ¿no? Presentar a Cristo como Salvador, y si tenemos la oportunidad y sabemos que vamos y la familia no, hacerles ver que esa es la vía,
ese es el camino. Ok, fíjense que en esta parte lo importante y la necesidad que tenemos como personas de querer expresar a nuestra familia lo mucho que le amamos, ¿ok? De pedir perdón y también de presentar a Cristo como único y suficiente Salvador. Mostrarle que es el camino y que también tenemos la esperanza que algún día podemos seguir, compartir si ellos siguen ese camino. Entonces es importante y eso se da a través de ¿qué? De la comunicación, de la comunicación. Y es bueno ver qué es la comunicación entonces. Hay muchos conceptos. Bien, la comunicación es el arte de transmitir un mensaje de tal manera que pueda ser entendido por los demás. Un mensaje, y fíjense que se usa la palabra arte, o sea, con mucha dedicación, con esmero, para hacer las cosas bien, para hacer algo bonito, algo agradable, de manera que podamos transmitir eso que sentimos, que pensamos en nuestro corazón, para que la otra persona pueda entender y pueda recibir el mensaje. Aunque a veces pensamos que lo estamos haciendo bien, que hemos terminado una obra de arte de manera figurada en cuanto a lo que se refiere a nuestro mensaje, no es el mejor, no está cumpliendo su propósito y no está llegando el mensaje al corazón de las personas, o está llegando el mensaje totalmente diferente al que queremos plasmar a través de nuestras acciones, y por eso debemos considerar esto como un arte, y eso lo vemos desde el punto de vista de transmitirlo, pero también podemos verlo desde el punto de vista del que lo recibe. Se debe estar dispuesto a escuchar ese mensaje que nos está llegando, interpretarlo y entender qué es lo que quiere decir el emisor. Sí, una de las cosas que compartíamos y a mí me gustaba de este concepto es esa palabra de arte. Cuando, por ejemplo, la repostera, que aquí hay varias personas que se dedican a eso, cuando van a decorar el pastel, lo hacen de la mejor manera y buscan complacer al cliente, ¿cierto? Buscan ver cómo llegan al cliente, y no solo al cliente, sino a los invitados de esa fiesta, para que luego otras personas también quieran comer de ese pastel. O sea, es un arte. La comunicación como tal también es el arte de transmitir ese mensaje. Y fíjense que ahí en la lámina tenemos dos imágenes. Uno con una pareja hablando con un niño y otra pareja hablando con hijos adolescentes. Entonces, es un arte porque es de forma diferente, a pesar que somos los mismos padres, cómo enviamos ese mensaje a nuestros hijos y que nuestros hijos puedan aceptar y recibir esa información de la mejor manera. Por eso podemos decir que la eficacia de esa comunicación va a depender de la claridad del mensaje. ¿Qué tan claro estoy hablando? Y también la forma como se transmite. Cuando hablamos de forma, estamos hablando del tono de voz, textualidad, si lo estoy dando en forma de sarcasmo o lo estoy diciendo de forma agradecida, feliz, triste, ¿ok? ¿Cómo lo estoy manejando para que la otra persona pueda entender el mensaje? ¿Y cuál es el propósito por el cual se da ese mensaje que se está transmitiendo? ¿Qué es lo que quiero perseguir con lo que estoy dando? Y aquí debemos tener mucho cuidado, por ejemplo, nosotros las mujeres, las mamás, porque a veces queremos comunicar y tenemos tantas cositas en la cabeza que queremos comunicar y damos muchas órdenes en un solo momento y no somos muy claras en lo que queremos decir, y entonces la forma como lo damos a través de un regaño, y las cosas ahí se vuelven conflictivas para el hijo, donde vamos a tomar de repente un rechazo. Esto hablando de una madre hacia un hijo, pero puede ocurrir también entre la pareja. Si el mensaje no se da con claridad, uy, ¿quién se comiera hoy un helado? ¿Qué tan claro puede ser eso? No es más fácil decir, mi amor, ¿sabes que quiero comerme un helado? ¿Será que tú lo puedes comprar? O
sea, estoy transmitiendo el mensaje de forma clara, estoy pidiendo el favor, lo estoy pidiendo de forma amable y el propósito por el cual es que yo quiero comerme el helado y quiero que compartamos comiendo helado. A que yo pretenda que él, con el hecho de decirle, uy, ¿quién se comiera un helado? Voy a asumir que él debe creer que tiene que ir a comprar y si no lo hace, entonces yo me pongo brava. Debemos tener muy claro esta parte de la comunicación. Cuando transmitamos un mensaje a nuestras esposas o las madres a los esposos o las madres a sus hijos, padres a sus hijos, debe ser un mensaje claro, un mensaje que lleve un propósito y que pueda ser digerible por los oyentes, que edifique a los oyentes. La comunicación es un arte de doble entrada, es decir, la persona que habla y el que escucha. ¿Qué debemos hacer para que esta comunicación se vuelva un arte y que sea eficiente? Primero, debemos escuchar con atención. O sea, cuando nosotros vemos Santiago, capítulo 1, versículo 19, nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Fíjense que el Señor nos dice en su palabra que seamos pronto para oír. Primero nos dice que debemos tener atentos nuestros oídos para poder escuchar. Y nosotros en nuestra posición o rol que tenemos dentro del hogar, se nos ha dificultado el hecho de mantener nuestros oídos atentos a lo que nuestra familia quiere expresarnos o decir con sus actos, con sus palabras, con sus acciones, con su silencio. Entonces debemos tener los oídos prestos para poder escuchar. Y fíjense que hace hincapié en que seamos pronto, es decir, estemos atentos a escuchar. Cuando nuestros hijos nos dicen, mamá, me siento mal, o papá, me siento mal, escúchelo. Deje de hacer lo que está haciendo y preste atención. Hay algo que quiere decirle, porque este chiquito no quiere decir que no se sienta. A veces nosotros como padres, no, de repente el niño dice, me siento deprimido. Ay, que vas a estar deprimido. O sea, aquí deprimido deberíamos estar nosotros que salimos a trabajar todos los días y que tenemos que hacer esto, lo otro, y limitamos o cortamos lo que nuestros hijos quieren transmitirnos. A lo mejor en el discurso que escuchamos nos damos cuenta que en realidad no está deprimido, está distraído y está colocando un nombre que no es, pero hay que escucharlos. Y escucha con atención cualquier cosa que tus hijos quieran decirte, sin importar qué sea, porque si no lo escuchamos con entusiasmo, las cosas pequeñas cuando son pequeños, no te dirán las cosas grandes cuando ellos sean grandes, porque para ellos se habrá tratado siempre de cosas importantes. Nosotros tenemos 2 niños y cada uno tiene un tema de conversación, a veces coincide, a veces es diferente, pero cuando ellos quieren conversar, para ellos es importante. De repente usted está atareado, usted tiene cosas que hacer y dice, pero ya va, espere. Y uno ve que las cosas de los niños a veces no es importante. Ojo, no es que sea importante para ti, es que para tu hijo, para ella, para él, es importante lo que te quiere decir. Seamos prontos para escuchar. De repente lo importante para él es decirte, papá, pasé un nivel de un juego que estaba intentando, ¿te acuerdas el que te dije la otra vez que no había podido y logré, encontré una estrategia tal? Aparta un tiempo y escúchale. De repente estás ocupado con muchas cosas, pero para él es importante, porque cuando sea grande, él va a buscar a ese papá que lo escuchó hablar de un juego que le parecía importante a él y su papá le prestó atención. Y ahora cuando está grande tiene cosas importantes de grande y va a buscar al padre y con gusto. ¿Por qué? Porque ha encontrado en él un oído.
alguien que los escucha, alguien que está allí. Y esto pasa con las parejas también. Habrán momentos de momentos, ciertamente. Hay momentos en que uno está ocupado, que el trabajo, las cosas, y de repente hay momentos en que puedes decir, ya va mi amor, espérate, dame un chance, pero si eso ocurre, acuérdese y diga, si es un chance y son 10 minutos, en 10 minutos usted dice, bueno mi amor, ahora sí dime, cuéntame, ¿qué me ibas a decir? Y retomas la conversación. No es que ahora me lo cuenta y si se le olvida mejor. Si se le olvida mejor, que no me diga nada porque yo tengo otras cosas que hacer. No, busque esa conversación que quiere entablar el hijo. Escuche con atención. Otra de las cosas es que cómo debemos escuchar los padres a nuestros hijos. Esta imagen particularmente me encanta, o sea, siento que hay una conexión y el ponerse en el lugar del hijo y prestar atención, dejar a un lado el celular, dejar a un lado las cosas que estás haciendo y disponer tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu corazón a escuchar lo que tu hijo quiere decir, para luego, cuando te toque hablar, tú puedas llegar al corazón del niño y puedas pastorearlo. Pero ¿cómo lo haces? Tienes que aprender a escuchar. Y debes escuchar con atención no solo lo que ellos dicen, sino también cómo lo dicen. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? O sea, la mayoría de las veces los hijos se quejan de sus padres o dicen, es que mis padres no me escuchan. O sea, ellos hablan es para sermonear, ellos hablan es para indicar y dar órdenes, pero cuando es momento de yo hablar no hay tiempo para mí. Entonces vienen y comienzan a tomar ciertas frases que los hace salir de una conversación rápida como, hijo, ¿cómo te fue en el colegio? Bien. Pero en realidad ese bien suena bien. En realidad eso quiere decir que sí está bien. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo realizar preguntas para descubrir lo que realmente siente. Y aquí, como hablábamos al principio, que la comunicación es un arte, debemos ingeniarlo para que no suene a un interrogatorio, ¿ok? Sino formar preguntas que permitan que la comunicación pueda fluir. Y decir cosas, sí, te fue bien en el colegio, oye, qué bueno, ¿y cómo te sentiste? ¿Qué cosas nuevas aprendiste hoy? Cuéntame. Sí, y le das esa oportunidad de una comunicación abierta y que ellos no solamente te tengan que decir una palabra, sino que puedas abrir ese compás para que juntos puedan escuchar y saber qué es lo que en realidad sienten. Y de repente en el discurso te das cuenta que en realidad no está muy bien como lo había planteado. No está muy bien y eso te va a permitir hacer que tu hijo pueda encontrar en ti una persona que lo escucha y que luego puede ser la persona que le dé un buen consejo. Pero para dar un buen consejo debemos aprender primero a escuchar para saber qué es lo que vamos a decir. Y en este tipo de preguntas debemos realizar preguntas a nuestros hijos de tipo abierto. Por ejemplo, a veces los adolescentes dicen, los padres de adolescentes dicen, yo no entiendo a mi hijo, no lo entiendo, porque cuando voy a hablar con él, yo busco hablar con él, miren, yo busco hablar con él. Yo le digo, mira, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Fueron tus compañeros? Y sus respuestas son cortas, se parece a su padre. No, no, todo lo dices bien, sí, no, más o menos, ajá, bueno, más tarde, ahora, son palabras cortas, o sea, no hay tema de conversación entre mi hijo y yo. Pero cuando yo veo cómo hablan con sus amigos, ellos hablan y conversan, yo no sé por qué. ¿Por qué? Pregúntate, ¿acaso los amigos de él los agarran solo a preguntas y a preguntas? ¿O buscan temas de conversación que les interese a los dos? Entonces busca temas de conversación que puedan nutrirse los dos
Y cuando sientas que tu hijo de repente no te está diciendo toda la historia completa, formula preguntas abiertas donde él se pueda abrir, no preguntas cerradas a que suenen a interrogatorio. Por ejemplo, no es lo mismo que tú digas, ¿qué sucedió? Que en el examen me cuentas que sacaste baja nota, cuéntame, hijo. A que usted diga, ¿por qué sacaste esa nota? Nada más el por qué lo cierra. Cuando usted le pregunta, uy, ¿por qué te peinaste así? ¿Cómo te sientes? O cuando te dicen, uy, ¿por qué te colocaste esa camisa? Uy, pastor, pero ¿usted por qué habló esto? ¿Cómo se siente cuando nada más le dicen el por qué? Hay algo que le está diciendo que a la otra persona no le parece. Y nosotros como padres nos encanta decirle a nuestros hijos, ¿por qué? ¿Por qué dejaste la toalla ahí? Y hasta nuestros esposos y los esposos a las esposas y a los hijos. ¿Por qué no colocas el plato allá? ¿Por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué no haces esto? Y si peor aún, comparaciones como que ¿por qué no lo haces como tu primo, como tu hermano? Cosa que debemos dejar. Entonces, debemos cambiar algunas formas de preguntar para que la comunicación sea fluida y que el niño o el hijo adolescente o el joven no se sienta interrogado, sino que haya una comunicación en que se puedan expresar. Y además de eso, una vez que ya la conversación es fluida y que nuestro hijo o nuestra pareja comienza a exteriorizar lo que siente, lo que le ha pasado, debemos ser de mente abierta y escuchar, aunque nos parezca alguna situación de alguna forma alarmante o grave, debemos, como dice Santiago, pronto para escuchar, o sea que debemos seguir escuchando, debemos abrir el compás para que la información siga fluyendo y en función de lo que vaya fluyendo, vamos a retroalimentando hasta llegar al punto si hay que corregir, si hay que tomar decisiones un poquito más drásticas o más importantes, se harán, pero hay que aprovechar el momento de conversación con nuestros hijos y permitir que la información fluya de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros. Sí. Otra de las cosas que debemos es ser lento en cuanto a hablar. Fíjense que Santiago 1:19 nos dice que seamos prontos para escuchar, pero luego nos dicen que seamos tardos para hablar. ¿Por qué? Porque nosotros lo primero que hacemos es el mandato. O sea, mamá, mira, esta fue la nota que saqué en matemática, pero ¿por qué? ¿Qué hiciste si tú pasaste toda la noche? No escucha, sé lento para hablar, espera que te explique, que diga las razones, que se exprese, cómo se siente, qué está sucediendo, qué pasó. Olvídense, aquí en Venezuela hay un dicho que dice que las palabras se las lleva el viento. Eso es mentira. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras quedan, las palabras penetran, las palabras hacen que muchas personas tengan heridas en sus corazones, recordando lo que en algún momento su padre dijo y no se retractó de eso. Su madre dijo y no se retractó de eso. O sea, debemos tener cuidado con lo que decimos. El gran problema con la comunicación es que no escuchamos para comprender, escuchamos es para responder. Entonces estamos en una situación de escuchar y entonces estoy luchando con no hablar, pero estoy escuchando es para ver qué es lo que le voy a decir, porque es que no puede ser posible. ¿Cómo es posible que no? Yo le digo a mi esposo, yo le digo, ay, mi amor, cuando nos toque que los hijos nos lleguen y nos digan, ay, papá o ay, mamá, me gusta una persona, me gusta una chica, nuestro hijo, o nuestra hija cuando llegue, mamá, me gusta un chico, que Dios nos ayude para ser pronto, para escuchar y para ser lento, para hablar, para ver qué son las cosas que debo decirle. Porque a veces cuando escuchamos, dejamos de escuchar por estar pensando en la respuesta que vamos a dar y dejamos de escuchar cosas incluso más importantes de lo que inició la conversación. Así que debemos tener mucho cuidado con esto.
¿Por qué los padres no deben decir rápidamente lo que opinan? Precisamente lo estamos hablando. Debemos ser tardos para hablar. Debemos escuchar a nuestros hijos. Proverbios 18:13 nos dice: es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. ¿Qué les parece? Son versículos impactantes, actuales totalmente, que conseguimos en la Biblia y que nos dicen una verdad inmensa, o la verdad inmensa. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Debemos escuchar a nuestros hijos, debemos escuchar a nuestra pareja. Y esto lo aprendemos todos cuando leemos este versículo, porque habituamos a hacer todo lo contrario. Ya, por ejemplo, en el caso de las parejas, ya cuando nosotros tenemos una diferencia con nuestra pareja, una conversación, en medio del discurso ya vamos enumerando mentalmente nuestras respuestas, porque no estamos escuchando para entender, sino estamos escuchando para responder. Y Dios nos dice: es necio y es vergonzoso responder antes de escuchar. Escuchemos la versión completa para poder dar una respuesta idónea, una respuesta llena de dominio propio. Solo podrán ayudarlo si entienden bien la situación. Proverbios 17, 27 y 28. El que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. ¿Qué le parece? El que es entendido refrena sus palabras, se aguanta. Hay que escuchar para entender la situación. El que es prudente controla sus impulsos. Esposo, si usted está, bueno, que ya no puede y tiene que responder, piense en este versículo y diga: no, Señor, dominio propio, todavía no debo responder, debo escuchar. Igual a las esposas. Hasta un necio, dice, pasa por sabio si guarda silencio. Es mejor pasar por sabio y no ser necio al haber en nosotros multitud de palabras en las que muchas veces abunda el pecado. Se le considera prudente si cierra la boca. Dios es sabio, por eso nos dice que es importante escuchar y ser tardos para hablar. Y por último, nuestras palabras deben edificar. Una vez que ya hemos pasado por ese proceso que nos narra Proverbios 18 y 17, ok, ahora sí vamos a decir lo que vamos a decir. Y Efesios 4:29 dice: no digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a los que las escuchan. Que edifiquen. Una vez que hemos escuchado y recibido la información y nos disponemos a hablar, entonces ya nuestras palabras tienen que ir en función de edificar, de bendecir, de construir, de ayudar. Y haremos la tarea conforme a la voluntad de Dios, haremos la tarea como Dios manda, y la comunicación en este caso pues será de bendición. ¿Por qué? Porque no estamos gobernados por impulsos, no estamos gobernados por la ira, no estamos gobernados por lo primero que se nos llega a la cabeza, sino que estamos dominando o poniendo nuestra voluntad a los pies del Señor, y Él nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Sí, cuando tus hijos quieran hablar y compartir sus problemas contigo, créeme, no hay nada más importante. Escucha, aprende a escuchar. Y en esa escucha, luego tú, después que él abra su corazoncito, abra su corazón. Y cuando habla de corazoncito, puede estar hablando incluso de un muchacho de 23 años que todavía vive en su casa, pero escúchalo, escúchalo. Y luego le puedes dar consejos sabios. ¿Pero por qué? Porque le estás escuchando y puedes comprender. En una oportunidad leí un escritor y él decía, si quieres entender a otra persona lo que es el proceso de empatía, ponte sus zapatos.
Y yo decía, bueno, y bueno sería caminar 1 kilómetro con ellos. Entonces es bueno saber qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, escucharlo. Si hay un problema, si hay una situación, miren, y no hay nada más rico que poder escuchar. Nosotros vamos para viejos y nos gustaría ser escuchados también. Muchos abuelitos se quejan porque sus hijos no los escuchan, sus esposos no los escuchan, no tienen amigos, no saben con quién hablar, pero es importante reflexionar y decir, nosotros ahora que podemos, escuchemos también, escuchemos para que llegue el momento en que vamos a hablar, también podamos ser escuchados, porque eso es algo que no se impone, eso es algo que fluye, que nace, que se da como tal. Entonces, en cuanto a esto, debemos ser lento a la ira. Fíjense, Santiago 1:19, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarnos. Y precisamente lo que usualmente hacemos es todo lo contrario. Somos rápido para irarnos, para hablar y muy lento para escuchar. Es más, a veces ni siquiera escuchamos. Vemos la acción y de una vez explotamos. Estamos comiendo en la mesa y de repente volteamos y el agua se regó, se cayó un vaso y ahí comenzamos. ¿Cómo es posible que no saben comer? Que no, escucha, ve a ver qué fue lo que pasó, quién se tropezó. Y total, o sea, ¿a quién no le ha pasado que se le ha caído un vaso con agua? A mí me ha pasado de vieja, o sea, de adulto, sí, viejo no. ¿Ok? Nos ha pasado. ¿Cómo no pasarle a un niño que está aprendiendo modales en la mesa? O sea, hay que entender, hay que ser lento en cuanto a la ira. Efesios 4:26-27 nos dice, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. No deje cabida al diablo. No dejes que te robe la paz, la ira. Mira, y la ira no es mala. Es una emoción, como la alegría, la tristeza, están. Pero ¿qué debemos ser? Lentos en cuanto a la ira, es decir, que si yo siento que debo actuar y que no me está gustando algún acto que está haciendo alguno de ellos, yo debo escuchar, respirar, eso me va a dar chance para ir bajándole a la ira, ¿ok? Voy escuchando y en la medida que voy escuchando, luego hablo y cuando vaya a hablar, procuro que esa ira no sea quien me domine a mí, porque las palabras no se las lleva el viento, los actos que yo hago no se los lleva el viento. O sea, un golpe que yo dé, un maltrato, una palabra hiriente, es fuerte para cualquier miembro de la familia. Entonces debemos tener cuidado con la ira. Airaos, pero no pequéis, ¿ok? No dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Tampoco es que vamos a dejar que pasen días y días y vamos a seguir molestos porque tengo que respirar y no puedo airado confrontar y ver qué es lo que está sucediendo. Entonces dejé de hablarle a mi pareja, a mi hijo. No, tampoco es la idea. La idea es que podamos conversar, podamos hablar, solucionar la situación que nos está afectando, pero que la ira no sea el motor que impulse y que me haga tomar decisiones que luego me voy a arrepentir. Y nosotros como padres somos modelos de nuestros hijos. En el colegio, la mayoría de los niños que tienen problemas de conducta, que buscan pleitos, vienen de hogares donde las cosas se solucionan así. Se solucionan a gritos, se solucionan a golpes, se solucionan a palabras hirientes, como que tú no sirves para nada, siempre lo mismo, eres una porquería. Entonces, vemos niños hablando en esos términos a sus amiguitos. Es que tú no sirves para nada, eres una porquería, tú no vas a jugar en mi equipo. Ellos observan cómo nosotros reaccionamos ante ciertas situaciones. Entonces, debemos tener cuidado con esto. Lento en cuanto a la ira. Cuando aplicamos una corrección
impulsado por la ira, como decía mi esposa, y no por esa paz que debe haber en nuestro corazón. Quiere decir que no debemos airarnos, porque la Biblia dice que podemos airarnos, pero no debemos pecar en medio de la ira. Debemos hacerlo con mucha sabiduría en la corrección. ¿Por qué? Porque si hacemos una corrección inadecuada, llena de ira, llena de golpes, llena de insultos, podemos ocasionar desaliento en el corazón de nuestros hijos. Colosenses 3:21 dice: padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Y no se trata de que no le corrijamos, porque la Biblia nos manda a corregir con disciplina, con amonestación del Señor, con sabiduría a nuestros hijos. Lo que no debemos hacerlo es exasperando su corazón, faltándole el respeto de alguna manera. Por ejemplo, si yo voy a hacer una corrección, no tiene que ser delante de otra persona, sino hay que hacerlo en privado, con un tono de voz adecuado. Yo en algunos momentos le decía a mi esposa, por ejemplo, con el ejemplo del vaso que se derrama en la mesa, que algunos padres optan por darle un golpe. ¿Te imaginas que en medio de adultos alguno de nosotros botara un vaso con agua en la mesa y nos cayéramos a golpe o nos diéramos un golpe por haber cometido ese error? O sea, es incongruente, ¿verdad? Pero como se trata de un niño, en este caso, que es vulnerable, que no se puede defender, entonces hacemos esto de una práctica. Entonces, ese tipo de situaciones donde la corrección es desproporcionada, donde nos consideramos, donde los exponemos a otras personas, a la burla de otras personas, y donde no cuidamos su corazón, causa desaliento en el corazón, desánimo en el corazón de los hijos, y crea una separación entre nosotros y ellos. Mantener la calma. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el fuego. Si nosotros, hablando, por ejemplo, de la pareja, caemos en un toma y dame, porque nos llenamos de ira, y cada vez que se habla, uno va subiendo el tono, llega el momento que se van a ir a las manos y van a pelear físicamente. Este versículo es muy propio y dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No tratemos con aspereza, con desproporción a nuestra pareja, a nuestros hijos, sino también usemos palabras que edifiquen, lo hemos dicho, que edifiquen el corazón de nuestros hijos, de nuestra pareja. Aplicar inteligencia emocional, diríamos en términos bíblicos, el dominio propio. Dios nos ha dado raciocinio, Dios nos ha dado el Espíritu Santo que está en nosotros para guiarnos a toda verdad, y en medio de situaciones difíciles donde nuestro carácter quiere exteriorizarse y la carne quiere imponerse, nosotros podamos tener dominio propio y manejar la situación de la mejor forma. El necio, Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. El sabio sabe dominarla, pero el necio da rienda suelta a su ira. No seamos necios, controlemos esos impulsos de ira, y en vez de edificar, si tomamos esta conducta, en vez de edificar a nuestro hogar, terminemos dañándolo, derribándolo con esta ira. Quitar de nosotros todo lo que nos daña. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quitemos de nosotros todas estas cosas, y cuando se presente una situación donde de alguna forma queramos perder el control, pidámosle al Señor dirección y tomemos y recordemos estos pasajes bíblicos y no seamos necios, sino inteligentes, sabios en el concepto de nuestro Dios, para que esa diferencia que tenemos con nuestro hijo, con nuestra pareja, pueda saldarse de la mejor manera. Esto es importante, que nosotros como familia podamos perdonar. Perdonar es el mejor favor que te puedes hacer a ti mismo. O sea, cuando yo perdono a mi esposo porque en algún momento
sentí que me sentí herida por algo que hizo o me dijo, o cuando perdono a uno de mis hijos, libero también. Y eso también me lleva a que ellos puedan pedir perdón y aprender a perdonarse. Y otra de las cosas que debemos aprender nosotros como padres, como esposos, es pedir perdón. Porque somos humanos, a veces nos equivocamos y es importante que cuando nos demos cuenta lleguemos y digamos, oye mi amor, perdón, hice esto y no debía hacerlo contigo de esta forma, me equivoqué, perdón. ¿Cuándo usted le pidió perdón a sus hijos? No somos perfectos. O sea, ¿cuántas veces hemos hecho cosas que no deberíamos hacer y estamos conscientes de que lo hicimos y podemos pedir perdón? Nuestros hijos necesitan padres que sean humanos, que sean personas. Nuestro esposo necesita una esposa también, una persona que sea persona, no el perfecto, que no se equivoca y que no comete errores, no lo cometemos. Entonces, cuando cometamos, pidamos perdón para no crear en ellos odio, que vivan en un pasado y en un resentimiento que a veces nosotros también cargamos con eso cuando no hemos perdonado a otros. Y si usted quiere avanzar, crecer y madurar y que sus hijos también puedan avanzar, crecer y madurar, deben perdonar. Debemos aprender a lo que es el perdón. Y cuando nosotros perdonamos, nuestro Padre Celestial también nos va a perdonar. Porque si no amamos al hermano que tenemos a nuestro lado, ¿cómo decimos que amamos a Dios que no lo vemos? Y mi prójimo más inmediato es mi esposo y mis hijos. Y el prójimo más inmediato de los hijos es sus padres y sus hermanos. Entonces, nosotros como familia debemos tener como parte de la dinámica familiar el perdonar. Y eso nos va a ayudar muchísimo y nuestros hijos van a aprender a no guardar rencor y a soltar esas cargas que a veces queremos cargar, todo por un orgullo porque no queremos perdonar. Entonces, para sanar esto es importante perdonar. Y que a pesar de que en cierta forma, humanamente, no somos perfectos, ahora conocemos al Señor y Dios nos da las herramientas bíblicas para poder superar todas estas situaciones y doblegar nuestro yo, porque el aspecto contrario a lo que es el perdón es el orgullo, el corazón duro. Y si Dios está en nosotros, su Espíritu Santo está en nosotros, podemos dar esos pasos que no se esperan de la imperfección del hombre, porque Dios mora en nuestro corazón y su Espíritu da fruto en nuestras vidas. Dos cosas debemos hacer para que la armonía familiar pueda avanzar. Una, deshacernos de los aspectos que impiden esa comunicación. Y si hablamos de lo que hemos hablado, repasado en este momento, recordemos que debemos dejar de hablar a la primera, ser prontos para hablar y ser prontos para airarnos. No debemos esperar, escuchar y practicar aquellas cosas que nos fortalecen. Es importante. Recordemos airaos, pero no pequéis, ¿ok? Las blandas palabras calman la ira, mas las ásperas hacen subir el furor. Entonces yo debo aprender a comunicarme. De repente usted tiene como estilo de vida en su hogar a todo hacerlo por gritos. O sea, nosotros hemos visto, incluso venimos de familias así, donde la madre está cocinando y es normal que esa madre que está cocinando grite, ¡la comida ya está! ¡Vengan a comer! Y todo es a grito. ¡Se les va a parar las moscas! ¡Vengan a comer! Y no es de ir a hablar y decir, mi amor, ya la comida la voy a servir para que venga y se acerque. Hijos a comer, vamos, los espero. ¿Ok? Eso es una forma que a pesar que usted vea, es que eso es normal, o sea, eso no me hace daño, usted sin darse cuenta está teniendo una conversación, una comunicación a gritos que muchos de ellos a veces se sienten ofendidos. Lo que pasa es que no lo hemos preguntado, pero a ninguno de los que están aquí nos gusta que nos griten.
y a lo mejor lo odian porque tienen hambre. ¿Ok? Pero no es la mejor forma. Entonces debemos aprender a comunicarnos, incluso en aquellas cosas que creemos que son triviales y que no, eso es normal entre nosotros. Primera de Pedro 3, 8 al 12, nos encanta, o sea, nos gusta, y una forma de resumir todo lo que hemos conversado, y me gusta incluso cómo comienza. En fin, es decir, por todo lo que hemos hablado, queremos decirles esto. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. O sea, vivamos en alegría, compartamos las penas, lloremos lo que tengamos que llorar, riamos lo que tengamos que reír, practiquemos, seamos compasivos, humildes. De repente, mira, alguno de los niños tiene una mascota y la mascota murió. Oye, ¿qué vamos a hacer? Para él es una pena, para él es un proceso de duelo, o sea, es su mascota, lo quería, pero a veces nosotros como padres, vienes a llorar y el que le echaba comida era yo. O sea, te vas a poner a llorar por eso, yo te compro uno mañana, ya, deja. Entonces lo cortamos y eso hace que sin querer nosotros hagamos un bloque que nos separe. No, vivamos en alegría, compartamos esas penas, esas alegrías, seamos compasivos, humildes. No devolvamos mal por mal, ni insulto por insulto, o sea, no ganamos nada, más bien demos amor. Si de allá viene un insulto, vamos a escuchar qué es lo que está pasando, vamos a ver qué hay en ese corazón, qué es lo que quieres decirnos, para nosotros luego hablarle a ese corazón y llegarle a ese corazón, qué es lo que está sucediendo. Pero nosotros creemos que por lo que venimos viviendo y por como papá o mamá nos corrigió, esa es la forma. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Y del 10 al 12 lo quisimos resaltar, en efecto, el que quiera amar la vida y pasar días felices, preguntamos, ¿quién quiere pasar días felices? Yo creo que todos los que estamos aquí nos gustaría tener días felices, ¿cierto? Entonces guarde su lengua del mal y sus labios de proferir engaño. Guardémonos entonces. Apártese del mal y apartémonos del mal y hagamos el bien. Busquemos la paz y sígala. Porque el Señor mira con buenos ojos a los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero mira con indignación a los que hacen el mal. ¿Usted quiere que Dios escuche sus oraciones? ¿Usted quiere que Dios escuche lo que hay en su corazón y que le ayude a que su hijo cambie la rebeldía, que su esposo sea un mejor esposo, que su esposa sea una mejor esposa? Bueno, entonces usted tiene que hacer las cosas que Dios quiere para que Él esté atento a sus oraciones, porque Él mira con indignación a los que hacen el mal. Entonces, ¿queremos acercarnos a Dios? Hagamos las cosas bien. Y Dios, como es un Dios de amor, Él está dispuesto a ayudarnos en todo. Por eso decimos que todo tiene arreglo. Y si usted dice, no, pero es que yo tengo unos hijos que ya están grandes, eso era para cuando estaban pequeños, no, nunca es tarde, todo tiene arreglo. Usted comience a hacer lo que le corresponde hacer y va a ver que va a existir un cambio. Al principio de repente va a tener hijos que va a decir, uy, ¿qué le pasó a mi mamá? O sea, ¿qué bicho le picaría? ¿Será que está enferma? ¿Será que tiene una enfermedad terminal y no nos ha dicho nada? ¿Ok? Uy, ¿qué le pasará a mi papá? Uy, ¿qué le pasará a la esposa mía? ¿Qué le pasará al esposo mío? No. Haga lo que tenga que hacer y usted va a ver que sin reclamar, sin pedir, sin exigir, eso se va a dar. ¿Por qué? Porque usted en medio de esa escucha activa que tiene para su familia, usted va a llegar al corazón de su familia, de sus hijos, de su esposo, de su esposa.
Y entonces cuando usted va a hablar, no va a hablar de lo que usted quiere o cree, sino lo que Dios demanda para llegar al corazón de ellos. Sí, y aquí volvemos a pensar y a decir que indudablemente para que la familia funcione bien, debe reinar Dios en medio de ella. Es Dios que nos gobierna a través de su palabra. Cada uno de los consejos puntuales que hemos escuchado están basados en la Escritura. Si nosotros somos obedientes y dejamos entrar a Dios en nuestro corazón y en nuestro hogar, Dios va a bendecir nuestro hogar y vamos a ver los resultados. ¿Por qué? Porque no se va a imponer ese orgullo, esa naturaleza humana, sino que es la obediencia nuestra a Dios y son las bendiciones de Dios para nuestra familia. Ali, gracias por su asistencia. Un abrazo. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Bendiciones. Cuídense.